Cuando pensamos en un cometa, la imagen mental es casi automática. Una roca helada cubierta de polvo que, al acercarse al Sol, libera gases y polvo creando una brillante cola que se extiende por millones de kilómetros. Esta definición clásica, repetida en manuales escolares y documentales, parecía suficiente para describirlos. Sin embargo, en el año 2025, apareció un objeto que rompió con esa narrativa. Su nombre es 3I Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar. Y lo que reveló su comportamiento y su química no solo sorprendió a la comunidad científica, sino que obligó a replantear todo lo que creíamos saber sobre cómo se forman, evolucionan y mueren los cometas. Los primeros indicios de que estábamos ante algo fuera de lo común llegaron desde el mismo momento de su detección. Telescopios de la red Atlas, en Chile y Hawái, lo registraron como un débil punto de luz en julio de 2025. Al calcular su órbita, los astrónomos confirmaron que no pertenecía al sistema solar. No era un objeto reciclado de la nube de Oort, ni un cometa ligado al Sol. Era un verdadero viajero interestelar. Hasta ese momento, solo habíamos detectado dos cuerpos similares, Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Ambos nos enseñaron mucho, pero 3I Atlas pronto demostraría que traía un conjunto de enigmas aún más profundos. La primera rareza fue su cola. En teoría, las colas de los cometas siempre se forman en dirección contraria al Sol. Esto ocurre porque el viento solar y la presión de la radiación empujan el gas y el polvo hacia afuera, como si fueran hojas barridas por una corriente invisible. Pero las imágenes del telescopio espacial Hubble en julio de 2025 mostraron algo que desconcertó a todos. La cola de 3I Atlas parecía inclinarse hacia el mismo lado del Sol, como si se resistiera a obedecer las leyes de la física conocidas. La explicación preliminar fue que el cometa estaba expulsando partículas demasiado grandes para que la radiación solar pudiera desviarlas. En lugar de los granos de polvo finos que producen colas brillantes y elegantes, este visitante interestelar estaba liberando fragmentos más pesados, auténticos proyectiles cósmicos que mantenían su curso por pura inercia. Según un estudio citado por la NASA, esa extraña dinámica sugería un mecanismo interno de desgasificación explosiva, como si grandes bolsas de gas atrapado debajo de la superficie hubieran estallado de golpe, lanzando trozos de hielo y roca en todas direcciones. La segunda sorpresa vino de su composición química. Observatorios en la Tierra y en el espacio comenzaron a analizar la luz que reflejaba y la que emitía su coma, esa nube difusa de polvo y gas que rodea al núcleo. Los resultados fueron tan fascinantes como inquietantes. El telescopio espacial James Webb detectó vapor de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono, elementos comunes en otros cometas. Pero el Very Large Telescope en Chile fue más allá. Identificó la presencia de níquel atómico en su espectro. Esto fue inesperado, porque el níquel es un metal que requiere temperaturas muy altas para liberarse en forma de gas. Y sin embargo, 3I Atlas estaba expulsando níquel incluso cuando aún estaba relativamente lejos del Sol, en una región donde las temperaturas no deberían ser suficientes para provocar esa vaporización. Los astrónomos compararon este hallazgo con lo que sabemos de cometas familiares como el 67P Churyumov-Gerasimenko, explorado por la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea. En ese caso, se detectaron pequeñas cantidades de metales como hierro y níquel, pero solo en fases avanzadas de sublimación. En 3I Atlas, en cambio, la señal era fuerte y precoz. ¿Qué significaba esto? Una hipótesis es que su núcleo contenía una proporción inusualmente alta de granos metálicos, algo más parecido a un asteroide rocoso que a un cometa tradicional. Otra posibilidad es que las tensiones internas y la rotación del objeto estuvieran produciendo calentamiento adicional, suficiente para liberar esos metales pesados desde el interior. El hallazgo abrió una pregunta fundamental. ¿Es posible que los cometas interestelares tengan composiciones mucho más diversas que los nuestros? Hasta ese momento, la visión predominante era que los cometas eran más o menos homogéneos, bloques de hielo y polvo con pequeñas variaciones químicas según su lugar de origen. Pero 3I Atlas nos enseñó que podrían existir familias completas de cometas con ingredientes muy distintos, moldeados por ambientes estelares radicalmente diferentes al nuestro.
Además de los metales, hubo otro detalle químico intrigante: la proporción de deuterio en el agua detectada en su coma. El deuterio es una variante del hidrógeno, y su abundancia relativa sirve como huella digital para identificar el lugar y las condiciones en las que se formó un cometa. Según datos publicados en el Astrophysical Journal Letters, el agua de 3I Atlas no coincidía con la proporción típica de los océanos terrestres, ni con la de la mayoría de cometas del sistema solar. Era distinta, más cercana a lo que se esperaría en regiones extremadamente frías y primitivas de la galaxia. Dicho de otra manera, 3I Atlas no solo venía de otro sistema estelar, venía de un ambiente químico que ya no existe cerca de nosotros. Era, en esencia, una cápsula del tiempo de un pasado cósmico remoto. Esta diversidad química y física fue un golpe para los modelos científicos. Durante décadas, los astrónomos habían creído que los cometas compartían una evolución común. Expulsados desde los sistemas estelares jóvenes hacia regiones exteriores, congelados durante miles de millones de años y luego reactivados al entrar en órbitas internas. Pero 3I Atlas no encajaba en ese patrón. Su cola invertida, su expulsión de partículas pesadas, la detección temprana de metales volátiles y su agua con una firma isotópica distinta eran señales de que estábamos ante un tipo de objeto nuevo, que obligaba a replantear teorías sobre cómo se forman y sobreviven los cuerpos helados. Para los astrónomos, esto representó una oportunidad única. Cada observación era un recordatorio de que el universo es mucho más variado de lo que nuestras teorías simplificadas suelen admitir. Al igual que Oumuamua cambió el debate sobre cómo distinguir entre un asteroide y un cometa, y Borisov confirmó que los cometas interestelares podían parecerse mucho a los nuestros. 3I Atlas abrió una tercera puerta: la posibilidad de que existan cometas que desafían cualquier categoría previa, híbridos entre roca y hielo, con comportamientos que rompen las reglas conocidas. Lo más importante es que este hallazgo no se queda solo en la curiosidad científica. Tiene implicaciones profundas. Si los sistemas estelares producen cometas con composiciones tan diferentes, significa que la materia prima para la vida también puede variar drásticamente en distintas regiones de la galaxia. El agua, el carbono, los metales, cada uno de estos elementos podría presentarse en proporciones muy distintas, lo que afecta las probabilidades de que surjan planetas habitables y, eventualmente, vida. En otras palabras, estudiar a 3I Atlas no solo nos habla de un cometa extraño, nos habla de la diversidad de la galaxia misma. Nos recuerda que nuestra experiencia con los cometas del sistema solar es solo una pequeña muestra de lo que existe allá afuera, y que cada visitante interestelar que se cruce en nuestro camino es un mensajero portador de pistas sobre mundos que nunca veremos directamente. Uno de los puntos que más desconcierta a los astrónomos es la trayectoria de 3I Atlas. La mayoría de los objetos interestelares que entran en nuestro sistema solar deberían hacerlo desde direcciones aleatorias, siguiendo órbitas inclinadas o excéntricas que no guardan relación con el plano en el que giran nuestros planetas. Sin embargo, este visitante se movía casi perfectamente alineado con la eclíptica, el mismo plano donde orbitan la Tierra, Marte, Júpiter y el resto de los mundos conocidos. La inclinación de su trayectoria era de apenas 5 grados respecto al plano principal del sistema solar. Según cálculos publicados por Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard, la probabilidad de que un objeto interestelar se alineara de manera tan precisa, de forma natural, es inferior al 0,2%. Dicho de otra manera, menos de una entre 500 posibilidades. Ese nivel de coincidencia obligó a muchos investigadores a hacerse preguntas incómodas. Algunos llegaron a especular con la idea de un origen artificial. Si una civilización avanzada quisiera enviar sondas hacia otras estrellas, aprovechar el plano de un sistema planetario sería una estrategia lógica. Reduce las probabilidades de pasar desapercibido y maximiza las oportunidades de interacción con mundos habitados. Sin embargo, esa hipótesis fue rápidamente matizada. El telescopio espacial James Webb y el Hubble detectaron actividad cometaria clásica, con agua y dióxido de carbono sublimándose. No era una nave metálica ni un objeto construido artificialmente, sino un cometa genuino. Entonces, ¿por qué su alineación era tan precisa? Una posible explicación es que 3I Atlas
fue expulsado de su sistema de origen en una dirección muy similar al plano de la Vía Láctea y tras miles de millones de años de viaje terminó cruzando el nuestro justo en el ángulo adecuado. Otra opción, explorada en estudios del Observatorio Europeo Austral, es que los objetos que provienen del disco grueso de la galaxia tienden a tener órbitas muy inclinadas y que, de vez en cuando, esas órbitas se alinean casi por azar con los sistemas planetarios que atraviesan. El disco grueso es una región antigua de la Vía Láctea, donde se concentran estrellas formadas hace 7.000 millones de años o más, con menos metales que nuestro Sol y una historia de colisiones galácticas violentas. Según cálculos de dinámica galáctica, la velocidad de 3I Atlas encaja perfectamente con lo que se esperaría de un fragmento expulsado de esa región. Eso lo convierte en una especie de fósil interestelar, un mensajero de los días más antiguos de nuestra galaxia. Y aquí surge otra gran paradoja. Si realmente procede de una zona tan remota y primitiva, ¿cómo es que todavía conserva hielos volátiles como el agua o el monóxido de carbono? Lo lógico sería que, tras miles de millones de años expuesto al bombardeo de rayos cósmicos y al calor de estrellas cercanas, esos compuestos se hubieran evaporado por completo. Sin embargo, los datos muestran que no solo siguen ahí, sino que además se activaron con fuerza al entrar en calor por primera vez en nuestro sistema solar. Esto ha llevado a los científicos a reconsiderar sus modelos sobre la resistencia de los cometas. Hasta ahora, se asumía que la mayoría de los cuerpos pequeños no sobrevivirían intactos a tantos encuentros gravitacionales y choques con polvo interestelar. Pero 3I Atlas parece haber resistido el viaje con una integridad sorprendente. Una de las hipótesis más aceptadas es que su núcleo está protegido por una corteza de materiales no volátiles, una especie de coraza natural que mantuvo los hielos internos en un estado de congelación casi absoluta durante eones. El astrónomo Colin Snodgrass, de la Universidad de Edimburgo, lo explicó de esta manera en una entrevista con la Agencia Espacial Europea. Lo que vemos en 3I Atlas es un núcleo que ha permanecido en hibernación más tiempo que la mayoría de las estrellas cercanas a nuestro Sol. Cuando despertó, lo hizo con un estallido de actividad que nos recuerda que incluso después de miles de millones de años, el universo guarda sorpresas intactas. Además, las variaciones en el brillo observadas durante semanas revelaron que 3I Atlas no es un objeto sólido y uniforme. Sus cambios irregulares sugieren que podría tratarse de un montón de escombros, fragmentos más pequeños unidos por una gravedad débil y por el hielo que actúa como pegamento. Este tipo de estructura ya se había observado en cometas del sistema solar, pero que un objeto interestelar sobreviviera así durante tanto tiempo es algo inesperado. La idea de un cometa montado como un rompecabezas frágil pero duradero encaja con la hipótesis de que los cuerpos interestelares no necesitan ser monolíticos para perdurar. Basta con que el espacio interestelar sea lo suficientemente frío y que su viaje no los lleve demasiado cerca de estrellas que los puedan calentar o fragmentar. Si esto es cierto, entonces el universo está lleno de objetos similares. Colecciones de fragmentos antiguos que viajan intactos por miles de millones de años, esperando el azar de un encuentro con sistemas como el nuestro. Por otro lado, la actividad inusual de su cola sigue siendo una fuente de debate. Investigadores del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA señalaron que la producción de polvo era desproporcionada para la distancia al Sol. Normalmente, un cometa tan lejos no debería generar tanto material visible. Esto refuerza la idea de que los depósitos internos de gas y polvo en 3I Atlas se liberaban de forma violenta, en lugar de sublimarse suavemente como en los cometas conocidos. Estas erupciones podrían estar relacionadas con la estructura interna del objeto. Si realmente es un conglomerado de bloques de hielo y roca, el calor solar podría haber abierto grietas súbitas, liberando grandes cantidades de material de una sola vez. Esta dinámica se parece más a una explosión subterránea que a una sublimación gradual. En consecuencia, cada estallido no solo expulsaba gases, sino también partículas grandes que la radiación solar no podía desviar, lo que explicaría la cola aparentemente orientada hacia el Sol. Los científicos saben que 3I Atlas será visible solo durante unos meses. En octubre de 2025, alcanzó su máximo acercamiento al Sol, a poco más de una unidad astronómica, y desde entonces comenzó a alejarse para no volver jamás. Pero las observaciones recogidas en este breve periodo serán estudiadas durante años. Cada espectro, cada curva de luz, cada imagen del Hubble y del Webb
se ha convertido en una pieza de un rompecabezas mayor. Entender cómo se forman los cuerpos interestelares y qué nos revelan sobre la historia de la galaxia. En palabras de Karen Mitch, astrónoma del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, con cada visitante interestelar descubrimos que nuestro sistema solar no es único. Es apenas un ejemplo más en una diversidad cósmica que estamos empezando a comprender. Lo que hace único a 3I Atlas no es solo su rareza, sino la manera en que desafía todas las suposiciones previas. Pensábamos que sabíamos cómo se comportan los cometas, qué tan rápido pueden viajar, qué materiales pueden contener y cómo reaccionan al calor del Sol. Pero este visitante interestelar ha puesto en duda cada uno de esos puntos. Al final, su mayor legado podría no ser la cantidad de datos que deja, sino la lección de humildad que transmite. Que incluso después de siglos de estudio, los cometas aún guardan secretos capaces de poner a prueba nuestros modelos más consolidados. Si algo ha dejado claro 3I Atlas, es que el universo no es predecible, y que cada visitante interestelar puede convertirse en un laboratorio natural. Lo que desconcierta a los astrónomos no es solo su composición extraña o la forma anómala de su cola, sino lo que estas características implican para nuestra comprensión de los cometas en general. Durante décadas, la definición de un cometa era bastante clara. Un cuerpo helado, generalmente procedente de la nube de Oort, que al acercarse al Sol libera gas y polvo creando una coma brillante y una cola. Eran considerados bolas de nieve sucia, reliquias congeladas de los inicios del sistema solar. Pero 3I Atlas ha demostrado que esta definición es demasiado simplista. La presencia de compuestos inusuales como níquel atómico, junto con la liberación violenta de partículas pesadas que forman colas orientadas en direcciones inesperadas, obligan a los científicos a reconocer que los cometas pueden ser mucho más diversos de lo que se pensaba. Y esa diversidad no se limita a nuestro vecindario, se extiende a toda la galaxia. Cada objeto interestelar que nos visita es una muestra directa de otro sistema estelar. En el caso de 3I Atlas, las proporciones isotópicas detectadas en su agua y en su monóxido de carbono no coinciden con las de los cometas que conocemos. Esto sugiere que se formó bajo condiciones químicas distintas, quizá en una región más fría, con diferente composición de su estrella madre. Según el Observatorio Europeo Austral, estos datos son oro puro para la astrobiología. Si los cometas transportan moléculas orgánicas complejas, como parece indicar 3I Atlas, entonces cada sistema estelar podría tener su propio catálogo químico, con variaciones que enriquecen el potencial de la vida en la galaxia. La simple presencia de compuestos orgánicos en un objeto expulsado de un sistema antiguo nos recuerda que los ingredientes básicos para la vida podrían estar distribuidos de manera mucho más amplia de lo que pensábamos. Esto abre una pregunta fascinante. ¿Cuántos de estos viajeros interestelares transportan compuestos que podrían sembrar mundos jóvenes con los ingredientes de la biología? Es lo que se conoce como panspermia, la hipótesis de que la vida, o al menos sus componentes fundamentales, puede viajar entre estrellas a bordo de cometas y asteroides. 3I Atlas. No prueba esta teoría, pero sí demuestra que moléculas orgánicas pueden sobrevivir viajes de miles de millones de años por el espacio interestelar. Otro punto en el que este cometa desafía nuestras expectativas es el de la detección temprana. Cuando fue identificado por primera vez, ya llevaba semanas recorriendo nuestro cielo sin ser reconocido como lo que realmente era. El hecho de que un objeto tan grande y activo pasara desapercibido por tanto tiempo demuestra lo limitada que aún es nuestra capacidad de vigilancia. El observatorio Vera Rubin, que comenzó operaciones en el 2025, promete mejorar esta situación. Con su campo de visión ultra amplio, será capaz de detectar objetos tenues con mayor rapidez, aumentando la probabilidad de descubrir futuros visitantes interestelares mucho antes de que se acerquen demasiado. Esto es crucial, porque si alguna vez un objeto como 3I Atlas se dirigiera directamente hacia el interior del sistema solar, contar con meses o años de anticipación marcaría la diferencia entre estudiarlo de cerca o dejarlo escapar para siempre. Además, la Agencia Espacial Europea ya trabaja en la misión Comet Interceptor, programada para lanzarse en 2029. La nave esperará estacionada en un punto estable del espacio, lista para ser redirigida hacia cualquier cometa que aparezca de improviso. Si el próximo visitante interestelar es detectado a tiempo,
podríamos tener la primera oportunidad real de enviar sondas directamente hacia él. Más allá de los datos científicos, 3I Atlas nos recuerda nuestra posición en el cosmos. Un objeto expulsado de su sistema hace miles de millones de años, viajando más rápido que cualquier nave humana y con una composición que no entendemos del todo, pasó a escasos cientos de millones de kilómetros de nuestro hogar sin que pudiéramos hacer nada para detenerlo, capturarlo o modificar su rumbo. Como explicó la NASA en un comunicado, los objetos interestelares como este son recordatorios de que la mayor parte del universo permanece fuera de nuestro control y que nuestra tarea como especie es observar, aprender y adaptarnos a la inmensidad que nos rodea. Esa perspectiva humilde es quizás uno de los mayores legados de 3I Atlas, recordarnos que nuestra comprensión del cosmos está siempre en construcción. El paso de 3I Atlas dejará tras de sí una estela de datos, pero también un conjunto de incógnitas. ¿Por qué su composición difiere tanto de los cometas que conocemos? ¿Cómo pudo conservar materiales volátiles durante tanto tiempo? ¿Qué eventos cósmicos lo lanzaron a semejante velocidad? Y, sobre todo, ¿cuántos más como él vagan invisibles por la oscuridad esperando ser descubiertos? Lo cierto es que cada respuesta genera nuevas preguntas. La diversidad química de los cometas interestelares podría significar que la formación de planetas y sistemas estelares es un proceso mucho más variable de lo que imaginamos. Quizá algunos mundos nunca desarrollen océanos porque el tipo de cometas que los visitan no contienen agua. Quizá otros reciban dosis extra de compuestos orgánicos que aumenten sus probabilidades de albergar vida. 3I Atlas, con su comportamiento extraño y sus características fuera de lo común, es la prueba de que aún no hemos visto todo. Y lo más emocionante es que, según los cálculos del observatorio Vera Rubin, podríamos empezar a detectar 1 o 2 de estos objetos cada año. Eso significa que lo que hoy es una rareza pronto podría convertirse en una nueva rama de la astronomía, la ciencia de los visitantes interestelares. En definitiva, 3I Atlas desafía todo lo que creemos saber sobre los cometas porque nos obliga a aceptar que no existe un único modelo, que las bolas de nieve sucia de los manuales escolares son solo una parte de una historia mucho más amplia y compleja, que el cosmos guarda una diversidad que apenas estamos empezando a vislumbrar, y que cada objeto que cruza fugazmente nuestro cielo podría contener secretos sobre el pasado remoto de la galaxia y sobre el futuro posible de la vida en el universo. Así, este visitante interestelar no es solo un espectáculo astronómico, es un maestro silencioso, un recordatorio de que el conocimiento nunca está completo y de que siempre habrá misterios esperando más allá de nuestro horizonte.